Buen día tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a la segunda sesión del Diplomado de Fundamentos y Metodología de la Investigación, lo que es la ruta cuantitativa. El día de hoy vamos a ver fases, etapas de la investigación cuantitativa, lo que es el diseño y los tipos de investigación. Entonces, empezamos. Déjenme compartir la pantalla. Permítanme. Ok. Bueno. Dentro de las fases y de las etapas de la investigación cuantitativa, vamos a recordar algunos conceptos que vimos en la clase pasada para que no se olviden, estén actualizados y posteriormente le daremos inicio a lo que son los diseños de investigación. Entonces, la investigación científica es un proceso sistemático y ordenado que se lleva a cabo siguiendo determinados pasos. Plantear una investigación consiste en proyectar el trabajo de acuerdo con una estructura lógica de decisiones y con una estrategia para que se oriente la obtención de respuestas adecuadas a los problemas de indagación propuestos. Es un proceso metódico, sistemático, ordenado y que lleva una secuencia. No existe un esquema completo de validez universal aplicable mecánicamente a todas las investigaciones, pero sí es posible identificar una serie de elementos comunes estructurados que proporciona dirección y guía y que se puede organizar en fases y en etapas. Ahora bien, vamos a hablar de la fase conceptual de lo que es el método de investigación. En esta fase, el investigador debe ordenar y sistematizar sus preguntas y elaborar organizadamente los conocimientos que constituyen su punto de partida. Debe establecer lo que desea saber, debe obtener conocimientos sólidos y explicar la teoría en que se basará su estudio. Los primeros pasos deben de ser de carácter conceptual o intelectual y van a implicar pensar, leer, reformular las inquietudes o las ideas que se tienen, proponer teorías y revisar conceptos. ¿Cómo se va a formular y a delimitar el problema? Bueno, tenemos un problema o una idea de investigación, la cual va a dar un tema que es la respuesta al conocimiento de este tema y se va a basar en preguntas sobre temas específicos. Todo esto va a estar sustentado en los temas que vamos a revisar, en el marco teórico que vamos a tener y que nos van a servir de base para organizar esta pregunta sobre este tema específico. De este problema va a surgir un campo de trabajo que va a estar siendo analizado y a una pregunta de investigación que este análisis que vamos a hacer sobre esta pregunta nos va a dar respuestas. Y este problema, ¿de qué va a estar dado o por qué va a estar dado? Va a ser por algo que se desea conocer, por algo que se desconoce y que no se ha verificado, o por algo que se construye a partir de una situación problema. Parte de esta etapa es formular objetivos de trabajo a desarrollar, pueden ser generales, individuales, y aclarar fines o resultados a alcanzar. Para esto tenemos que hacer una revisión de la literatura. Esta es básica, no se puede eludir la búsqueda de conocimientos que sirvan para fundamentar o que sirvan de base de lo que se pretende estudiar. Se tiene que hacer también una revisión bibliográfica específica con el fin de plantear el problema a resolver y fundamentarlo. Va a identificar aspectos de un problema que necesita ser estudiado a fondo y una buena revisión de esta literatura constituye un fundamento esencial para la obtención de nuevos conocimientos. El marco teórico, ya lo dijimos, va a ser la revisión de la literatura, estudios, teorías que van a constituir su base, va a representar el contexto teórico dentro del cual se va a ubicar el problema,
Va a resultar de una selección de los aspectos más pertinentes del cuerpo teórico, va a ubicar el problema en una situación histórica social, va a relacionar al problema con otros fenómenos, relaciona los resultados para alcanzar otros ya logrados, define nuevos conceptos y redefine otros, los clasifica, da tipologías por usar, en fin. La hipótesis también forma parte de este marco conceptual y va a anticipar el investigador una explicación probable de los fenómenos o problemas que estudia, va a plantear respuestas a ese problema, va a predecir el resultado esperado y establece las relaciones que el investigador espera encontrar como resultado del estudio. Se van aquí a indicar las expectativas de lo que queremos o creemos que vamos a encontrar. Por lo tanto, estas hipótesis son suposiciones que permiten postular relaciones entre los fenómenos que están bajo investigación, van a proporcionar una guía y orientación a la investigación y tienen un enfoque más formal para la recolección e interpretación de los datos. En la segunda fase, ¿de qué se va a tratar? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues va a ser la planeación y el diseño de la investigación. En esta fase, el investigador va a tomar las decisiones acerca de los métodos y estrategias que empleará para resolver el problema y comprobar las hipótesis. Va a constituir el momento metodológico donde el investigador describe cómo va a realizar esta investigación. El diseño de la investigación, entonces, es la determinación de las estrategias y procedimientos que se seguirán para dar una respuesta al problema y comprobar la hipótesis. Se especifica qué tipo de método se va a emplear, de qué manera se planea implantar nuevos controles científicos para mejorar la interpretación de los resultados y dentro de los diseños el investigador elegirá el que más se adecue a su problema, atendiendo también a otros factores como recursos, tiempo e intención. Ahora bien, de estos diseños vamos a centrarnos en los básicos. Dentro de los diseños básicos tenemos al diseño experimental. Este va a tener dos acepciones básicas. Va a introducir en forma activa cierto tipo de intervención, se refiere a realizar una acción y observar las consecuencias. Ofrecen mayores posibilidades de ejercer control sobre las variables extrañas. Manipula deliberadamente una o más variables independientes para analizar las consecuencias que dicha manipulación tiene sobre una o más variables dependientes. Son también conocidos como estudios de intervención y es posible realizarlos en seres humanos u otros seres vivos siempre y cuando observen rigurosamente los principios éticos. ¿Cuáles son las características de estos diseños experimentales? Bueno, debe de tener algunas condiciones que son necesarias para que se pueda realizar. Una de ellas es la manipulación intencional de una o más variables independientes. Tenemos una variable independiente que es sobre la que va a ejercer control sobre la variable dependiente que va a ser la consecuencia de el efecto o del experimento o del fenómeno que nosotros vayamos a ejercer sobre esta. Y esto va a tener un alcance explicativo. La medición de las variables dependientes no es manipulable. La medición debe de ser adecuada, válida y confiable. Y debe de haber control sobre esta situación experimental, que esto le va a dar control o validez interna a nuestro experimento. La clasificación de los diseños experimentales, de acuerdo a la tipología de Campbell y Stanley de 1966, todavía es válida y se divide en diseños preexperimentales,
diseños experimentales puros o de control y cuasi experimentales. Vamos a hablar de los diseños preexperimentales. Su grado de control es mínimo. Nada más se va a dar con un grupo único. Y el estudio es de caso, también se le conoce, con una sola medición. Se va a administrar un estímulo o tratamiento a un grupo y después se va a aplicar una medición de una o más variables. No va a cumplir con los requisitos de un experimento puro, no hay manipulación de la variable independiente, tampoco hay una referencia previa y no es posible establecer una causalidad. Entonces tenemos a una población a la cual se le va a ejercer un experimento y se va a medir. Nada más se va a hacer esta medición en una sola ocasión y sin ningún tipo de manipulación. Tenemos como segundo diseño de este tipo al diseño de preprueba o posprueba con un solo grupo. ¿Cómo es? A un grupo se le va a aplicar una prueba previa al estímulo o tratamiento experimental, después se le va a administrar el tratamiento y finalmente se va a hacer se hace el tratamiento y finalmente se va a aplicar nuevamente otra medición. No hay punto de referencia tampoco, no hay grupo de comparación. Es posible que existan fuentes de invalidación si no se aplica como debe de ser el estímulo, si no se mide como debe de ser, si la población varía, en fin. Y existe el riesgo de elegir un grupo atípico que no tenga las mismas características. Acuérdense que estos grupos deben de tener las mismas características en cuanto a sus cualidades. Este diseño se utiliza generalmente con un solo individuo y se conoce como estudio de caso. No poseen un control riguroso y son estudios exploratorios. Ahora bien, de los diseños experimentales puros, hay que recordar que teníamos los preexperimentales, que son los dos anteriores que vimos, y vamos con el experimental puro. Reúnen dos requisitos para su control y validez interna. Tienen grupos de comparación y tienen equivalencia de los grupos. Llegan a incluir una o más variables independientes y una o más dependientes. Pueden utilizarse prepruebas. La postprueba es necesaria para determinar los efectos del experimento. Y para estos diseños, ¿cuáles son los diseños que existen, valga la redundancia? Pues el diseño con postprueba únicamente y con grupo control. Va a incluir dos grupos, uno va a recibir el tratamiento experimental, el otro no lo recibe, que va a ser conocido como grupo control. Los sujetos se asignan a los grupos de manera aleatoria y al concluir la manipulación se realiza una medición sobre la variable dependiente. Los grupos deben de ser equivalentes en el número, en características, las condiciones de aplicación de la prueba deben de ser iguales, la medición debe realizarse inmediatamente después de concluir la prueba y la comparación entre las postpruebas en ambos grupos indican si hubo o no efecto de la manipulación. Otro diseño con preprueba, postprueba y grupo control. En este diseño se va a incorporar la administración de prepruebas a los grupos que integran el experimento. La participación se va a realizar al azar a los grupos y después se les va a aplicar simultáneamente la prueba. Un grupo recibe el tratamiento, otro no. Y por último, se realiza la postprueba y se ve si hubo o no hubo efecto de la prueba sobre la variable dependiente. Hay un tercer diseño dentro de los grupos de experimentación pura, que es el diseño de 4 grupos de Solomon. Este se realizó a partir de 1949, en que este autor va a proponer este diseño.
y es una mezcla de los dos diseños anteriores. Son 2 grupos experimentales y 2 de control. Solo a un grupo experimental se le aplica la preprueba y a los 4 se les aplica la postprueba. Y los participantes se van a asignar en forma aleatoria para la aplicación del fenómeno. Hay otros diseños experimentales de series cronológicas que se conocen como series cronológicas múltiples y estos van a servir para analizar efectos inmediatos o a corto plazo. Ocasionalmente se busca evaluar efectos a mediano o largo plazo. Son diseños con varias prepruebas o postpruebas. Se debe de hacer repetición del estímulo y hay varios tratamientos al mismo grupo. Y esto se conoce como series cronológicas experimentales. Estas pueden tener varias observaciones sobre una o más variables y pueden tener 2 o más grupos. Y dentro de los diseños cuasi experimentales, estos básicamente también van a manipular deliberadamente al menos una variable independiente para observar su efecto sobre la variable dependiente. Van a diferir de los experimentos puros en el grado de seguridad que pueden tenerse sobre la equivalencia inicial de los grupos. Los individuos no se asignan al azar a los grupos ni se emparejan y los grupos ya van a estar formados antes del experimento. Esos son los diseños experimentales. Los diseños no experimentales, que son el segundo grupo de los diseños básicos que vamos a ver, son que la característica es que se realizan sin manipular deliberadamente las variables. Estos van a recolectar datos en forma pasiva, sin introducir cambios o tratamientos. Van a ser cuando el objetivo principal del investigador es comprender el comportamiento. El diseño no es experimental y es de carácter observacional y únicamente mide fenómenos y variables para analizarlas. En el experimento del investigador, prepara una situación a la que son expuestos varios casos o individuos, recibe un tratamiento, una condición o un estímulo para después evaluar los efectos de la exposición. Y en este estudio no experimental se observan situaciones ya existentes, no provocadas, por lo cual la variable independiente ocurre y no es posible manipular. No se tiene control directo ni se puede influir porque ya sucedió o está sucediendo su efecto. La investigación experimental tiene alcances iniciales y finales, correlacionales y explicativos. La investigación no experimental es sistemática, empírica. Las variables independientes no se manipulan porque ya sucedió el efecto. Y este autor en el 2015 señala que la investigación no experimental es apropiada para variables que no pueden o deben ser manipuladas. Por ejemplo, buscar características inherentes de personas o objetos, características que no pueden ser manipuladas por razones éticas o características que no es posible manipular. De los diseños no experimentales, ¿cuáles son? ¿O qué tipo de diseños tenemos? Hay diferentes criterios y diferentes clasificaciones, pero de las más claras o más fáciles son, de acuerdo a Hernández Sampieri, por su dimensión temporal, por el número de momentos o puntos en el tiempo en que se van a medir, o por en los cuales se va a recolectar los datos, cómo se van a recolectar los datos. Entonces, dentro de las no experimentales están la transeccional o transversal, que es la más conocida, el nombre más conocido y de la que generalmente todos nuestros protocolos de investigación o casi todos hacen uso de ella y que es la recolección de datos en un solo momento, y la longitudinal o la recolección de los datos en diferentes momentos del estudio.
La transaccional, en estos estudios se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único, ya dijimos, y su propósito va a ser describir variables en un conjunto de casos, población, o bien determinar cuál es el nivel o modalidad de las variables en un momento dado. Evalúan una situación, una comunidad, un evento, un fenómeno o un contexto en un punto del tiempo y van a analizar la incidencia de determinadas variables, así como su interrelación en un momento, en un lapso o en un periodo. Estos diseños pueden tener un alcance exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo y van a abarcar uno o más grupos o subgrupos de población. De estos diseños transversales tenemos el transversal observatorio, que va a tener como propósito estudiar variables potenciales en un momento específico. El transversal descriptivo, que busca indagar el nivel o el estado de una o más variables en una población en un tiempo único. Indagan incidencias de las modalidades, categorías, niveles de una o más variables en una población. ¿Cuál es el porcentaje de pacientes diabéticos en la población X de un estado X de la República Mexicana? Y en el observatorio únicamente nos van a decir o nos van a describir quiénes son los que están enfermos, cuántos hombres, cuántas mujeres y lo que estamos observando en ellos, sin intervención de ninguna especie. Y en el descriptivo, pues obviamente van a ser las características o las modalidades de cada una de estas poblaciones. La transversal correlacional o de causa va a ser útil para establecer relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en términos correlacionales en un momento dado, otras en función de su relación causa-efecto. Estos diseños pueden ser sumamente complejos, abarcan diferentes categorías, conceptos o variables. Pueden incluir uno o dos más grupos de poblaciones y comparan entre ellos cómo es la relación de las variables, similitudes, diferencias, y en estos diseños las causas y los efectos ya ocurrieron en la realidad o suceden durante el desarrollo del estudio y quien investiga, los observa y rinde la información. Sí, es la comparación de las categorías. A veces se van a reconstruir las relaciones causales a partir de las variables dependientes, en otras a partir de las independientes y en otras más sobre la base de variabilidad amplia de las independientes y dependientes. La reconstrucción a partir de variables dependientes se van a conocer como diseños retrospectivos. La reconstrucción a partir de variables independientes, aquí está la diferencia, una es de las variables dependientes, es retrospectivos. De las independientes son diseños prospectivos. Y en base de la variabilidad amplia de las variables es diseños de causalidad múltiple. Ahora, dentro de la investigación longitudinal o evolutiva, en ciertas ocasiones el interés del investigador es analizar cambios al paso del tiempo en determinadas categorías, conceptos, sucesos, variables. Van a recolectar datos en diferentes momentos o periodos para hacer mediciones con respecto al cambio, determinantes y consecuencias. Y son estudios de seguimiento a través de diversas mediciones y se van a dividir en tres grupos: de tendencia, de evolución o deporte y diseños de panel. Los diseños de tendencia. Estos se recoleccionan datos de una población en la que todas las mediciones es la misma, pero las muestras son diferentes. Los diseños de evolución de grupos o cohortes
van a estudiar a una subpoblación o grupo específico que posee una característica en común o se encuentra vinculado por uno o más factores como la edad, la región geográfica, la exposición a un hecho, un periodo de inicio de una enfermedad. Y los diseños de panel, los casos son siempre los mismos en las diferentes mediciones. Se conocen también como cambios grupales y cambios individuales. Se sabe que casos específicos introducen cambios. La dificultad es obtener con exactitud a los mismos participantes para una segunda medición y es conveniente en poblaciones estáticas que no cambian. ¿Cómo vamos a seleccionar la muestra? Pues la muestra va a ser un subgrupo del universo o población del cual se van a recolectar los datos y que deben de ser representativos. Esto es si se desea que los resultados del estudio se generalicen. Casi siempre las investigaciones se van a realizar en muestras y solo se debe de incluir a los individuos, a los procesos, a los productos que se pueden, los que se puede realizar un censo. En la ruta cuantitativa, una muestra es un grupo de la población o universo que va a interesar al investigador y sobre el cual se va a recolectar los datos que creamos pertinentes y debe de ser representativo para que esto pueda generar o generalizar los resultados que se obtengan. Y el universo población se define desde el planteamiento del problema. Ahora, la selección de la muestra puede ser, ya lo dijimos en la sesión anterior, probabilística o no probabilística. Probabilística es aquella sobre la cual nosotros no la vamos a escoger ni la podemos manipular. Y la no probabilística la podemos nosotros escoger o nosotros podemos escoger la población sobre la cual nosotros creemos que vamos a obtener estos datos. Como segunda parte de esta sesión, tenemos que hablar acerca de los tipos de investigación. Hay muchos tipos de investigación. Esta clasificación va a responder en general al problema que estamos investigando, los objetivos que estamos persiguiendo, a la fuente de los datos de la cual estamos obteniendo todo aquello que nos está sirviendo para realizar nuestra investigación, a la experiencia que tengamos como investigador, perdón, a las revisiones bibliográficas que hagamos o que hayamos realizado y al tiempo y a los recursos disponibles que tengamos. Y cómo vamos a dividir o cómo vamos a clasificar esta investigación. Por el nivel de profundidad del conocimiento, tenemos estudios descriptivos, tenemos al típico, que describe las características en una sola muestra, al descriptivo comparativo, que describe las diferencias de variables en dos o más grupos, y al estudio de casos, que hace una descripción intensa de una unidad de estudio. El explicativo o analítico van a explicar el por qué o la causa de un fenómeno que se está presentando y de este tenemos por cohortes y por controles. Y tenemos al predictivo o experimental en el cual los estudios predicen, estudian comportamientos, controlan intervenciones y analizan los resultados en diferentes condiciones. De acuerdo con la intervención del investigador, podemos clasificar en dos tipos a los estudios, en observacional o en experimental. El observacional se va a sustentar en el uso de técnicas que permiten al investigador adquirir información por medio de la observación directa y el registro de los fenómenos, pero no se va a ejercer ninguna intervención. Y el experimental se va a caracterizar por la intervención intencionada y programada en la que se va a manipular una o más variables con el fin de analizar las consecuencias
que esta manipulación ejerce sobre otra variable. En el ámbito de salud, pues tenemos dos tipos de estudio, lo que es el ensayo clínico y lo que es el ensayo comunitario. De acuerdo con el momento en el que ocurre el fenómeno y su registro, puede ser retrospectivo o retrolectivo, y es el retrospectivo aquel en el que se indaga sobre hechos que ya pasaron, y el prospectivo o prolectivo es aquel en el que la información se va registrando en la medida que va ocurriendo el fenómeno o los hechos que estamos observando, que vamos a programar. Por el número de ocasiones en el que se van a recolectar los datos, ya lo habíamos platicado anteriormente, se va a dividir en transversal o transeccional, en el cual se va a hacer una sola medición, se van a recolectar datos en un solo momento, en un tiempo único, describe las variables y analiza su comportamiento en este tiempo único, y longitudinal, cuando se van a recolectar los datos a través del tiempo en periodos específicos o determinados, con el fin de hacer mediciones respecto al cambio de sus determinantes y sus consecuencias que va a tener. De acuerdo a la explicación del fenómeno que estamos estudiando, se puede dividir en estudio de casos y controles, retrospectivo también, que requiere del seguimiento de dos grupos, casos con el problema y enfermedades y controles sin el problema o la enfermedad, y que se va a tomar como punto de referencia la presencia de un efecto y se va a estudiar el pasado para investigar la supuesta causa. Aquellos que tienen el efecto pertenecen al grupo de casos, y se va a buscar un grupo similar, pero que no presente los efectos, y estos son los controles. Ambos grupos se van a comparar. O el estudio de cohortes, que van a examinar a una población sujeta a un riesgo a través del tiempo con el fin de identificar si determinada causa va a generar un efecto. Esto puede hacerse en un solo grupo o con dos cohortes, donde uno es expuesto, que es la causa, y otro no expuesto a la causa, y que son los controles. Y de acuerdo con la fuente de acopio de los datos, uno puede ser documental, que es aquel en el que se van a apoyar en registros o documentos de los cuales se va a obtener la información, y de campo, aquellos que se va a llevar a cabo el estudio en el lugar de ocurrencia del fenómeno. De acuerdo con el fin que persigue la investigación, se puede tener dos tipos de estudio. Un estudio básico, que va a orientar a la acumulación de información, no va a estar encaminado a resolver problemas inmediatos, y nada más da ampliación de la base de conocimientos de una disciplina. O aplicada, en el cual la solución de va a dar pie a la solución de un problema inmediato y va a ofrecer elementos para aplicaciones tecnológicas o toma de decisiones. Pues estos son los tipos, estos son tipos y diseños de estudio. Espero que haya quedado claro, y pues estamos a sus órdenes, y muchísimas gracias por su atención.